Bien. Hoy vamos a seguir nuestra segunda parte de la historia de la mujer samaritana. Como dije el domingo pasado, es una historia hermosa, ¿verdad que sí? Una historia un poco diferente. Es una historia larga. Es casi todo un capítulo, muchos versículos. Y hoy de hecho nos vamos a concentrar en 9 versículos nada más. O sea que vamos a tener parte 3. Ustedes saben las películas, ¿verdad? Y las series, parte uno, parte 2, parte 3. Nos sucede eso con la mujer samaritana. Y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos el domingo pasado, que fue nuestro comienzo con esta historia. Y nosotros vimos que ahí hubo una oportunidad que alguien la aprovechó muy bien. ¿Quién fue? Jesús. Una oportunidad bien aprovechada. Cansado, sediento del camino, Cristo le pidió agua a la mujer samaritana. Era un acercamiento normal, si nosotros lo miramos por la situación física, pero también fuera de lo común, y la primera persona que tiene esta expresión y que reconoce que este acercamiento es fuera de lo común fue la misma mujer samaritana. Ella sabía que por él ser un viajero que viene cansado del camino, viene por una región que es muy árida, es muy seca, pues pedir agua es casi normal, ¿cierto? Y ella de por sí no debía rehusar el darle agua a un viajero que está cansado por el camino. Pero era fuera de lo común que un judío pidiera agua a una samaritana. Ahí es que está lo raro del asunto, ¿verdad? La separación de clases, la separación de razas, que entre judíos y samaritanos era demasiado desrelevante este aspecto entre ellos. Y la pregunta que ella le hace, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Óyeme, esa puede ser una pregunta que se puede interpretar como una sorpresa o una pregunta un poquito capciosa, ¿cierto? Pero vamos a ver cómo podemos seguirla interpretando. Lo más correcto que posiblemente ella pudo haber hecho era que ella consintiera en su súplica, le diera agua y no dijera más nada, ¿verdad que sí? Posiblemente cualquiera de nosotros hubiera hecho eso. Cualquiera de nosotros que no tiene conflictos de raza, ni de religión, ni nada de eso. Pero aquí sí hay un gran conflicto. Así que fíjense que la porción la podemos leer completa y no dice si le dio el agua. No, dígame, Candida. ¿Cómo ella reconoció que él era judío? Bueno, hay diferentes versiones de cómo Candida está preguntando cómo ella reconoce que él es judío. Muchas veces la vestimenta, la forma en que se expresa, su forma de ser determina la raza de una persona. A veces nos acercamos a personas y sabemos, este es argentino, este es dominicano, ¿verdad que sí? Y estas diferencias sí existían entre ellos, ¿bien? Así que el lugar de donde venía también, pero sí hay algo especial en la lectura, o como Juan lo establece, y es que ella sí reconoce que él es de la raza judía. Ella lo reconoce, mire, así, al vuelo. Así que la porción no dice, como les dije, que ella le dio agua. ¿Sería importante que le diera agua? Ay, yo creo que sí, pero nos dejó ahí, nos dejó ahí. Pero la importancia de beber se desvanece a la luz de un tema mucho más interesante e importante que entre ellos se va a hablar. Aquí hay un tema bien importante, por eso la lección de hoy es mucho más corta, porque este tema es sumamente importante. Los últimos versículos que nosotros vimos de Jesús, donde Jesús habló, le dice a la mujer samaritana, lo vimos el domingo pasado, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed. ¿Cuándo? Jamás, sino que dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial de que brotará ¿qué? Vida eterna.
agua viva. Agua viva. Y esa frase llamó poderosamente la atención de la mujer samaritana, por supuesto. Ella está bregando con agua, pero él no está hablando de cualquier agua, él está hablando de agua viva. Y lo primero que el Señor hace es que le señala la ignorancia a la mujer samaritana. Eso lo vimos el domingo pasado. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías agua a él. Esas fueron las palabras de Jesús. Y si con esas palabras, la samaritana le contesta, oiga mi Señor, usted no tiene con qué sacar agua del pozo, porque de hecho, ¿qué hace la mujer samaritana? ¿Pedir qué? Perdón, el Jesús, pedirle agua a quién? A la mujer samaritana. Él no tiene cómo sacar agua del pozo. Así que ella lo que hace es resaltar su perspectiva materialista del asunto. Todavía ella no entiende que hay algo más profundo aquí. ¿Bien? Y con ironía le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Todavía no entiende ella, ¿verdad que no? Hasta el domingo pasado nos quedamos que ella no entendía. Así que el Señor lo que hace es agregar más información para aclarar la diferencia que hay entre el agua del pozo de Jacob y el agua que él ofrece. Todavía ella sigue pensando en la sed física y dijimos el domingo pasado que una de las circunstancias de Nicodemo y de la mujer samaritana es que están pensando físicamente, no están pensando ¿cómo? Espiritualmente. Nicodemo le dice a Jesús, ¿cómo es posible que uno nazca de nuevo? ¿Tengo que entrar yo al vientre de mi madre y volver a nacer? Eso es físico, ¿cierto? Y la mujer que le dice ahora, pues mira, ¿cómo tú vas a sacar agua del pozo si tú no tienes con qué hacerlo? Todo el tiempo una perspectiva que física y materialista. Pero ¿qué sucede? Que ella dice, oye, sí, tú me puedes dar agua, un agua que me lleve a economizarme ¿qué? Tiempo, viajes al pozo, esto me cansa y no solamente que me cansa, los rechazos, tengo que venir a la hora del mediodía para que la gente no me insulte, no me rechace, así que definitivamente, ¿qué hace ella? Le pide esa agua. Y su súplica representa esa falta de comprensión, que muchas veces pasa eso en la iglesia. Hay mensajes que nos traen y los miramos como de una forma incompleta, de una forma física, y muchas veces tenemos falta de comprensión en lo que estamos escuchando. Pero el Señor reconoce que aquí hay unos principios mucho más profundos en la vida de esta mujer. Las últimas palabras que vimos el domingo pasado fueron, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Y hoy vamos a ver los versículos del 16 en adelante. Y vamos a ver qué le contesta a Jesús. Porque ella le dice, dame de esa agua, ¿cierto? ¿Y qué le dice Jesús? Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo, la mujer le dijo 3 palabritas. No tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Aquí hay una conciencia sacudida, ¿cierto? Qué difícil es cuando nos dicen la verdad en la cara. ¿Nos gusta? Jamás. A ninguno de nosotros nos gusta que nos digan la verdad en la cara. Ve, llama a tu marido y ven acá. Y ella solo le contestó estas 3 palabritas, señalándole a él en esas 3 palabras
no te metas en mis cosas. ¿Ok? No tengo marido. Pero Jesús otra vez mostrando que su omnisciencia, Jesús lo conoce todo. Juan 2:25, lo leímos desde el principio, decía que Jesús conoce el corazón del hombre y de la mujer. Jesús lo conoce todo. Así que Cristo saca a la luz la triste historia de la vida de esta mujer, y indicándole la gran necesidad que tiene de esa agua viva. Jesús no le está restrayando en la cara, como decimos aquí los puertorriqueños, su vida. Jesús lo que le está señalando es: tú necesitas agua viva. Esas son las palabras entre líneas, que a veces muchos de nosotros no sabemos leer, ¿cierto? Muchas veces leemos mensajes y los miramos como la mujer samaritana físicamente, y hay otro mensaje mucho más profundo involucrado en esa información. Pero fíjense que a pesar de la confrontación que está comenzando a resaltar, porque la confrontación va en aumento, ¿verdad que sí? Comenzamos con pedir agua, comenzamos, todo iba lo más, ¿verdad? Lo más suavecita, y ya vamos entrando en un nivel más que personal e íntimo de la vida de una persona. Con todo y esta confrontación, con todo y su remordimiento de conciencia que debió haber recibido en ese momento, porque le están diciendo su verdad, ella no huye. Ella se pudo haber ido. Yo no quiero más hablar con este hombre, ¿cierto? Ella se quedó allí, permaneció en el lugar, y de hecho reconoce que él es una persona especial, porque le dice que él es ¿qué? Un profeta. Muy bien. Y como suele suceder muchas veces en estos tipos de conversaciones, que a veces son muy profundas y nos confrontan, muchas veces nosotros, cuando nos confrontan, ¿qué tratamos de hacer? ¿Desviar qué? Desviar la conversación, desviar la atención. Fíjense que la contestación de ella rápidamente es: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Nuestros padres se refiere a Abraham y a Jacob, lo vemos en Génesis 12:7, en Génesis 33:20, que adoraron ¿dónde? En ese mismo monte, en la zona de Gerizim. Dios había prometido bendiciones para el pueblo en ese monte. Si buscamos Deuteronomio 11:29, lo vamos a leer, Deuteronomio 27:12, Dios manda edificar allí altares en ese monte para Jehová el Señor. Así que los samaritanos también sostenían que Abraham, una de las cosas que era una de sus teorías más famosas, es que cuando Dios le pide a Abraham sacrificar su hijo, donde Abraham llevó a su hijo fue al monte Gerizim. Así que con esta respuesta, la mujer lo que le quiso involucrar a Jesús es en una discusión apasionada entre judíos y samaritanos sobre cuál es el lugar más apropiado donde se debe adorar a Dios. Los samaritanos decían, ¿dónde? En el monte Gerizim. Y los judíos decían que a Dios se adora, ¿dónde? En el templo de Jerusalén. Y vamos a ver un poquito en las escrituras algo sobre el monte Gerizim. Mire cómo dice Deuteronomio 11:29. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, la tierra prometida, pondrás la bendición sobre el monte. ¿Era importante ese monte? Muy importante. Y la maldición sobre el monte Ebal, que uno está opuesto al otro. Cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. ¿Quiénes? Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. 6 de los hijos de Jacob. 6 líderes de las 12 tribus de Israel. Y en Deuteronomio 27, que es casi ya al final, pasando ellos casi a la tierra prometida, cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revolcarás con
revocarás con cal y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedra, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. Así que ese monte para los samaritanos con el tiempo se convirtió en un sitio muy importante. Ellos decían que ese era su lugar de adoración. Eso era una nota al calce. Pero vamos a la conciencia de esta mujer. La conciencia de la mujer samaritana definitivamente le molestaba, ¿cierto? Habían unas grandes verdades que Jesús le estaba diciendo. Y ella trató de ¿qué? De desviar la atención. Ella trató de cubrir su vergüenza con comentarios religiosos contradictorios. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. A veces comenzamos a hablarle a personas, tratamos de hablarle del Señor a las personas y las personas, ¿qué hacen? Desvían nuestra atención. En este caso, ella trató hacia las diferencias entre los samaritanos y los judíos, porque la religión muchas veces sirve a la gente para desviar la conversación. Cuando el asunto empieza a tocar, ¿qué? Su vida personal. ¿Ha oído usted comentarios como no, pero los cristianos son así, así, así? ¿Cierto? Pero yo no hago tratos con cristianos. Pero a mí me pasó una vez una cosa con una gente en una iglesia y empieza la gente aquí a traer ¿qué? Conflictos y controversias porque ya usted está tocando un área que es muy personal. Así que tómelo normal. Tómelo como Jesús lo tomó, ¿cierto? Fíjense que Jesús le escucha. Jesús no refuta, no le calla la boca de momento. Jesús va a ser muy pausado en sus expresiones y Jesús la va a ir llevando hasta que ella pueda comprender un asunto muy importante que ella acaba de tocar. ¿Para qué? Para escapar de su conciencia. Y escapa de su conciencia a través de un conflicto entre judíos y samaritanos. Así que vamos a ver la contestación de Jesús. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Palabras de Jesús. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios mío, Señor, ¿qué 4 versículos? Saben que esta sesión es bien importante. No solo por la enseñanza de la salvación que vamos a ver a través de la historia de la mujer samaritana, sino porque en los versículos del 20 al 24, el término adoración se repite 10 veces. Nada más y nada menos que 10 veces. Es un tema profundo de conversación entre Jesús, un tema muy importante en un momento entre Jesús y una sola persona. Entre Jesús y una mujer. Entre Jesús y una mujer samaritana. Entre Jesús y una mujer adúltera. Tema, adoración. Posiblemente nosotros pensamos que esos son temas que deben hablar la gente que son espirituales, ¿verdad que sí? Pues no, Jesús lo habló con una sola persona. Y es un tema importante, ¿por qué? Porque a través de esta sección Jesús nos enseña, es la única sección en el Nuevo Testamento que Jesús nos enseña sobre adoración, lo que es adorar realmente. Así que Jesús comienza con decirle, mujer, la hora viene. Y Jesús de hecho repite esa frase también en el versículo 23, la hora viene.
Así que Jesús está profetizando que la controversia que podía existir entre los samaritanos y los judíos sobre el lugar de adoración no se va a resolver ni para los judíos ni para los samaritanos. Ese es un problema que no se va a resolver. ¿Por qué? Ninguno de los dos tiene razón, ¿cierto? ¿Por qué? Sabemos que en el año 70 después de Cristo, no hubo más adoración en el templo de Jerusalén porque en ese año los romanos arrasaron con Jerusalén y por supuesto con el templo. Así que el lugar de adoración, ¿qué pasó? Ese lugar se iba a ir. Y la gran pregunta que nos podemos hacer, ¿el lugar es importante para adorar? Algunos dicen que no. Bueno, Jesús va a aprovechar el giro de esta conversación, que la conversación la trajo Jesús o la trajo quién. ¿Quién trajo este punto de conversación? Jesús. La mujer samaritana. No fue Jesús, fue la mujer samaritana. Sí. El pie forzado, muy bien. Estamos en Navidad y eso suena bien. El pie forzado, muy bien. Podemos hacer hasta unas décimas por eso, ¿bien? Así que ella fue la que puso el tema de conversación. ¿Y Jesús qué hace? Aprovecha ese tema de conversación para enseñarle que la naturaleza de la adoración que agrada a Dios. Y lo hace antes de identificarse él como el Mesías y antes de llevarla a ella a creer en él. El tema principal antes del momento de la conversión es ¿qué? Adoración. Y el término adorar, si lo buscamos literalmente, en la palabra de Dios significa arrodillarse, significa postrarse ante una persona de eminencia. Eso es lo que es adoración. Es la postura correcta que nosotros debemos tener en la adoración que rendimos a Dios, que puede ser la posición del cuerpo. Seguro que sí, ¿por qué no? Pero sobre todo es la actitud de ¿qué? De nuestro corazón. Arrodillar nuestro corazón, postrar nuestro corazón ante Dios. Los judíos insistían en la adoración en el templo de Jerusalén y los samaritanos designaron el monte como el lugar aprobado por Dios. Desde que comenzó el pueblo de Israel, estos lugares se convirtieron en los sitios sagrados. El tabernáculo representaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Y luego del tabernáculo fue el templo construido por Salomón. ¿Bien? Así que el templo era algo muy ¿qué? Muy importante. Dios estaba allí en el templo. Y todavía en nuestros días, ¿cómo nosotros hablamos de la iglesia, del templo? Que es la casa de Dios. Dios está aquí. Pero hay una gran diferencia, es que Dios también mora ¿dónde? En nuestro corazón. Su Espíritu Santo está en nosotros y no dependemos de este lugar para adorar a Dios. Y yo creo que esa es una de las primeras lecciones. Hay dos grandes lecciones que Jesús le va a dar a la mujer samaritana y vamos a ver cuál es esa primera lección que Jesús le da a la mujer samaritana. Y la primera lección durante esta conversación con la mujer samaritana, en que el Señor aborda este tema de la adoración con amplitud, con profundidad, son completamente nuevas para ella y a veces, muchas veces nuevas para nosotros también. Jesús contesta estas inquietudes que tiene esta mujer y también nos da a nosotros la información que nosotros necesitamos saber para nosotros poder ofrecer esa adoración que sea del agrado de ¿quién? Mío, no de Dios. No es la adoración que me agrada a mí, es la adoración que le agrada a ¿quién? Que le agrada a Dios. Y la primera lección que Jesús le enseña a la mujer samaritana sobre la adoración que agrada a nuestro Padre Dios es que el lugar donde se realiza no es de vital importancia. Puede ser importante. La iglesia es importante, el templo es importante, pero no es lo más importante, porque ¿de qué vale llegar a un lugar y que no tengamos la actitud correcta? Y que no hagamos la adoración que le agrada a Dios. El espacio puede ser perfecto, las sillas pueden ser bien cómodas,
El lugar puede ser hermoso, puede estar bien decorado, nuestros edificios, nuestros centros de adoración pueden facilitar el acto, amén, lo pueden facilitar, pero pueden ser cómodos, pueden ser adornados, pero no aseguran la presencia de Dios. El lugar no la asegura y tampoco asegura el agrado de Dios. ¿Eso lo asegura qué? La actitud de nuestro corazón. Y esa es la primera lección que le quiere. No es el monte, no es el templo. Ellos van a dejar de existir. Ellos no van a estar ahí. Y cuando no estén, ¿van a adorar? ¿Cuánta iglesia hay por el mundo que no tiene un lugar de adoración? Y siguen adorando al Señor. ¿Cuánta gente perseguida no tiene un lugar de adoración? Y su vida es una vida de adoración al Señor. Porque no depende de un lugar. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Adorar a Dios es un asunto serio que no podemos tomar a la ligera. Y es muy triste que muchas veces lo hemos tomado a la ligera. A veces ni siquiera recordamos que enfrente de quién estamos cuando adoramos. Podemos ponernos a hablar, podemos ponernos a caminar, podemos ponernos a hacer cualquier cosa en medio de un evento de adoración a Dios. Hay gente que busca hasta aquí, en medio de un evento de adoración. Qué triste, ¿verdad? Así que el pasaje nos advierte de la posibilidad de creer que nosotros estamos adorando a Dios cuando lo que estamos haciendo es otra cosa muy distinta, adorar a Dios. Así que el Señor descalifica la adoración de los samaritanos. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Es importante que nosotros aprendamos a través de la palabra de Dios qué es adorar y cómo debemos hacerlo para no cometer errores similares a estos. Porque usted me dice, eso era un conflicto entre esa gente. No, mi hermano, nosotros en nuestros días también tenemos esos conflictos también. Tenemos esas diferencias. Hay muchas cosas reglas que hemos creado que nos separan hasta en nuestra adoración. Por tiempos hay iglesias que se han separado porque hay que hablar en lengua, porque hay que hacer esto, porque hay que levantar las manos. Si tú no levantas las manos, si tú no caes al piso, ya no estás adorando. Se han desarrollado tantas y tantas, hasta técnicas para establecer cómo se hace. Así que el conflicto de la mujer samaritana con Jesús no es nuevo. Sigue habiéndolo en nuestros tiempos también. Mas, sin embargo, Jesús le dice explícitamente que la adoración no va a ser en ese monte y que esa adoración que ellos decían no estaba basada en la verdad revelada de Dios y por lo tanto eso que ella estaba diciendo no llevaba la aprobación de Dios. Y nosotros tenemos que recordar algo que dijimos el domingo pasado, que los samaritanos solamente creían en el Pentateuco. El resto de las escrituras del Antiguo Testamento, ellos no creían en los profetas, en nada de eso, ni en los salmos, ni nada. Así que el conocimiento que ellos tenían de Dios era un conocimiento parcial y por eso es que su adoración era deficiente. Estamos relacionando entonces conocimiento con ¿qué? Con adoración, ¿cierto? Nosotros adoramos lo que sabemos. Jesús relaciona adoración con saber. Se refiere a un conocimiento que, comparado con la revelación limitada que tenían los samaritanos, el conocimiento de los judíos era completo. Eso no quiere decir que ellos lo aceptaban, está bien, ni que eran unos santitos, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de que los judíos obedecían toda la verdad de Dios. Eso no es verdad. Por eso fueron un montón de veces al exilio. Porque desobedecían así de fácil. Pero sí tenían un conocimiento completo de la palabra de Dios y de lo que Dios había anunciado a través de su palabra. Fíjense que puse
salmo ahí, porque es uno de los salmos que expresa mejor lo que quiere decir adoración. Venid, adoremos y qué. Y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Las dos cosas que se hacen cuando se adora: arrodillarse y postrarse. Los samaritanos no tenían ese salmo, porque ellos no creían en los salmos tampoco. Y Jesús le dice a la samaritana que la salvación viene de los judíos. Y el Antiguo Testamento, y nosotros, el pastor nos ha predicado estos domingos, y lo hemos visto mucho en esta época, que enseña que el Mesías vendría por el pueblo de Dios como la simiente de David, y por él venía la salvación, ¿verdad? Ahí tenemos la profecía de Miqueas: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y fíjese que no dice una salvación viene de los judíos. La salvación, la precede a salvación, y se refiere que es la única y verdadera salvación. El Mesías tendría que ser ¿qué? Un judío. Sin embargo, los samaritanos abrigaban la esperanza de un Mesías que sería semejante ¿a quién? A Moisés. Fíjense lo confundido que pueden estar basados prácticamente en la misma ¿qué? Las mismas partes de la palabra de Dios, y eso nos pasa hoy en día. La gente lee la Biblia y cada uno ¿qué hace? La interpreta a su forma y en lo que le conviene, ¿cierto? Así que Jesús, con la mujer samaritana, de una forma muy sencilla, Jesús le hace dos declaraciones muy firmes a esta mujer samaritana. Primeramente, que la religión samaritana estaba confundida y en un error. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Y segundo, que los samaritanos no eran el instrumento para la salvación de la humanidad. Israel era la nación escogida por Dios para tener ese privilegio de que el Mesías iba a nacer del pueblo de Israel. La salvación viene de los judíos, tiene ese sentido de que solo a través de Jesús, que nació de la simiente de Abraham, hay salvación. No hay otra forma. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Mas, sin embargo, Jesús le dice esto a la mujer samaritana: pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Llegó la hora. Y con la llegada del Mesías había llegado la hora para un nuevo orden en la adoración. Jesús es el mayor ejemplo de adoración. Y lo vamos a ver. Los verdaderos adoradores son los que se dan cuenta primeramente de que Jesús es la verdad. Y que Jesús es la verdad, no solamente Jesús es la verdad de Dios. Y que Jesús es el único camino ¿hacia quién? Hacia Dios mismo también. Jesús mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el apóstol Juan escribió: pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo que hacen es de acuerdo a Dios, con la voluntad ¿de quién? De Dios. La luz se acerca ¿a qué? A la verdad. ¿Bien? Y es de acuerdo a la verdad. ¿Y qué le dice Jesús a la mujer samaritana? Que hay que adorar en espíritu y en verdad. Y adorar en verdad es adorar a Dios a través ¿de quién? De Jesús, que es ¿quién? La verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Adorar en espíritu es adorar en la nueva esfera que Dios ha revelado a su pueblo, porque al venir Jesús, ¿qué trae con él? El Espíritu de Dios para nuestra vida también. Así que el Padre, ¿qué busca? ¿Verdaderos qué? Adoradores, porque Él desea que la gente viva en la verdad y no en la falsedad. Y la palabra verdad es muy importante, sumamente importante en el Nuevo Testamento, y es bien importante en el Evangelio de Juan también. Verdad en el Nuevo Testamento se refiere a lo que es realidad
en contraste con aquellas cosas que son apariencia de realidad o apariencia de verdad o que son falsedad. Y nosotros muchas veces, el ser humano en esta época, peor todavía, todo es relativo. Hasta la verdad es relativa. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. ¿Cierto? Pero nosotros sabemos que en Cristo hay una verdad absoluta. La palabra de Dios es la absoluta verdad de todo. Así que la verdad es un atributo esencial de Dios y de Jesús. Por eso es que Él dijo que Él es la verdad. Y en el Antiguo Testamento a esa palabra verdad se le añade una serie de atributos también como fidelidad, confiabilidad y seguridad. Son bien profundas esas tres palabras, ¿verdad que sí? Para ser verdad. Así que en este contexto que Jesús está hablando con la mujer samaritana, Jesús se refiere a la revelación de Dios que se manifestó primeramente ¿en quién? Se manifiesta en Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre. Así que para nosotros la verdad es la revelación de la persona de Dios, de su voluntad para el hombre. ¿Y dónde encontramos esa verdad? En la palabra de Dios, aleluya. Así que para agradar a Dios en la adoración hay que conocerle. ¿Y dónde yo conozco a Dios? A través de su palabra. Y vamos a los verdaderos adoradores, porque eso es una frase bastante seria, ¿verdad que sí? ¿Nos podemos conceptuar verdaderos adoradores? Aleluya, yo espero que sí, ¿verdad que sí? Pero vamos a ver lo que es un verdadero adorador. ¿Por qué? Porque implica que hay falsos adoradores, ¿cierto? Hay gente que no es adoradora, no eran verdaderos adoradores, no agradaban a Dios en su adoración. Los que agradan a Dios, ¿qué hacen? Le adoran en espíritu, que significa que la adoración surge y se expresa por medio de ¿qué? De nuestro propio ¿qué? Espíritu. Bien, vamos a fijarnos que espíritu está escrito ahí con letra minúscula y se refiere a nuestro espíritu. Es la adoración que nace ¿de dónde? De nuestro interior. Y esa adoración se rinde completamente ¿a quién? A Dios. Pablo se la trató de explicar a los romanos y a nosotros. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ¿quiénes? Ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. ¿Qué quiere decir eso? Esta es la verdadera adoración. Ciertamente el Espíritu Santo nos ayuda. Y nos ayuda en nuestras debilidades porque somos bien débiles. Pablo también se lo escribió a los romanos que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Así que, pero espíritu, aquí se refiere a nuestro espíritu humano. Lo exterior y lo material pueden facilitar la adoración, hermano. Pero lo que le importa a Dios es la condición de ¿qué? De mi corazón y la condición de mi espíritu de adorador. Hay ciertas circunstancias que me pueden ayudar en mi adoración, pero mi adoración principal sale ¿de dónde? De mi corazón. Por eso es que muchas veces nuestra adoración puede ser deficiente porque depende de lo que vivimos aquí. Y cuando salimos de aquí, ¿adoramos? Se supone que sí. Amén. Que nuestra vida sea una vida ¿de qué? De adoración. Que cuando yo trabajo, yo adoro. Que cuando yo duermo, yo adoro. Que cuando yo frego, yo adoro. Aleluya. Que cuando camino, adoro. Porque mi vida es una vida de adoración. Porque no depende de un lugar. Depende de qué? De mi relación con el Señor. Y depende también de mi conocimiento de quién. De a quién yo estoy adorando, que es al Señor. Porque también el Padre busca a tales adoradores. ¿A quiénes? A los que adoran en espíritu y en verdad. Y ahí está la segunda lección. ¿Cuál era la primera lección? Que el lugar
no es tan importante. Es importante, pero no es de vital importancia. ¿Y cuál es la segunda lección que Jesús le quiere dar a la mujer samaritana y en nosotros? Y a nosotros sobre la adoración que agrada a Dios. Es que debe realizarse de acuerdo con la naturaleza de Dios, en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y porque Dios es verdad. Así que lo hacemos de acuerdo a Él y no de acuerdo a quiénes. A nosotros. No son las cosas que a mí me gustan, son las cosas que le gustan a quién. A Dios, la que le agrada a Dios. La adoración es un asunto del corazón, mis hermanos. Es comunicación entre el espíritu del hombre, entre mi espíritu y el espíritu de Dios. ¿Está basado en qué? En la verdad de Dios que se reveló a través de Jesucristo y la consigo ¿dónde? En su palabra. La voy alimentando mi vida a través de su palabra. Así que la adoración que agrada a Dios requiere que dos cosas importantes de nuestra vida y posiblemente estamos lloviendo sobre mojado, porque usted ha oído esto miles de veces en su vida y yo también, que la adoración requiere una disciplina diaria ¿en qué? En el estudio bíblico, en la lectura y el estudio de la palabra de Dios y en qué otra cosa. A través de la palabra Dios me habla y a través de la adoración yo le hablo a Dios. Amén. ¿Y nos qué? Y nos comunicamos. Así que cuando la adoración se determina por lo que me agrada a mí, por mi conveniencia, desconociendo lo que Dios quiere y lo que Dios ha revelado a través de su palabra, entonces podemos estar bien seguros que la adoración que yo estoy haciendo no agrada a Dios. Y no solamente no le agrada, no es aceptada. Y yo quiero que pensemos en la adoración. Adorar a Dios es la actividad más noble, elevada e importante de nosotros los seres humanos, porque nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Yo no sé si usted lo sabía, pero entérese hoy, que usted no fue creado para tener una profesión, usted no fue creado para criar hijos, usted no fue creado para vivir esta vida, usted y yo fuimos creados para adorar a Dios. Pero ¿qué hizo el hombre? Rompió esa relación con Dios, pecó y lo dañó. Pero ¿qué hizo Dios? Envió a su único hijo. ¿Con el fin de qué? De redimirnos, de restaurarnos, de volvernos a poner como verdaderos ¿qué? Adoradores. Y esto era lo que Jesús quería que la mujer samaritana entendiera. Cuando le dijo el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Así que el tema es tan importante en nuestra vida, que la adoración es lo que vamos a hacer por toda la eternidad. ¿Será un tema importante? ¿Será bueno practicarlo aquí ahora? ¿Será bueno vivirlo aquí ahora? Porque es lo que vamos a hacer por toda la eternidad. Si buscamos en la palabra de Dios nos ofrece una definición de adoración. Pero la forma de enseñarnos a adorar es mostrándonos muchos ejemplos de personas que adoraban a Dios. La Biblia está llena de gente que adoraba a Dios. Y a través de ellos nosotros podemos aprender de cómo nosotros debemos adorar a Dios. Porque Dios se complacía en esa adoración. Nosotros observamos en la palabra de Dios que un adorador es alguien que tiene una relación personal con Dios. Y esa persona ama a Dios intensamente. Mire cómo lo decía el salmista David. Cuánto te amo, Señor. Fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. A veces estamos buscando tantas cosas para solucionar nuestra vida, ¿verdad que sí? Y todo lo conseguimos y lo encontramos ¿dónde? En Dios, en nuestro Señor. El salmista decía, cuánto te amo, oh Dios. Y es nuestro amor a Dios lo que nos lleva a adorarle, aleluya.
Pero nosotros también sabemos que este amor que yo siento por el Señor no se compara con la forma en que Él me amó. No hay comparación. El apóstol Juan decía, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Él nos amó primero y nos enseñó cómo amar. El verdadero amor a Dios implica que una entrega absoluta. El Señor Jesús nos enseñó cómo amar porque Él se entregó completamente por nosotros. Y nos dijo cuando estuvo aquí, amarás al Señor tu Dios ¿cómo? De todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu ¿qué? Mente, conocimiento, saber. Ambas cosas son importantes. Adoramos en espíritu, pero también adoramos en ¿qué? En verdad. Así que la adoración genuina, ¿qué implica? La entrega de todo lo que nosotros somos como una ofrenda de ¿qué? De amor a nuestro Señor porque le amamos. La expresión máxima y completa de amor y adoración la encontramos en Cristo. Él es el ejemplo máximo porque Él entregó su vida en la cruz por nosotros. Él se dio completamente. Y fíjense como Pablo se lo escribió a los Efesios, y andad en amor, como también Cristo nos amó. Él es el ejemplo de todo esto. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio, adoración, ¿verdad? A Dios, ¿en qué? En olor fragante. Jesús nos enseñó a adorar en espíritu y en verdad. Y se hace amando a Dios de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Ahí vamos a ser verdaderos adoradores. Aleluya. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a amarte sobre todas las cosas. Hay tantas cosas en este mundo que nos atan. Ayúdanos a mirarte a ti sobre todas las cosas y adorarte en espíritu y en verdad. Queremos ser verdaderos adoradores, Señor, y que tú te agrades de nuestra adoración, que te adoremos como tú quieres que te adoremos. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara. Ayúdanos a entenderla y a vivirla para adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús, porque tú nos amaste a nosotros primero y te diste hoy en ofrenda por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Y en tu nombre, Jesús, el Salvador de nuestras vidas, es que oramos. Amén y amén. Señor les bendiga, mis amados hermanos.